¿Sabías que existe una sustancia que es considerada como el alucinógeno más potente y poderoso del mundo? Se presume que esta dio origen al pensamiento religioso e incluso permite el contacto con el más allá, llamada también como la molécula del espíritu o la molécula de Dios, la dimetiltriptamina o mejor conocida como DMT. Esta sustancia es empleada por científicos que desean viajar a universos paralelos, llegando a contactar con inteligencias de esas otras dimensiones, de las que obtienen informaciones para sus respectivos campos de investigación. Por otro lado, ciertos estudios antropológicos muestran que su ingesta constituiría el punto de partida del pensamiento religioso de nuestros primeros ancestros, que también habrían usado la dimetiltriptamina para comunicarse con entidades de otras regiones del espacio-tiempo. Desde la noche de los tiempos, las más variadas culturas han empleado a nuestras hermanas del reino vegetal con el objetivo de acceder a otros planos de la existencia, para sanar a los enfermos, encontrar respuestas a las preguntas que nos inquietan o penetrar en el mundo de los dioses y los espíritus. Se conocen por infinidad de nombres: plantas maestras, de poder, sagradas, mágicas, luminosas, visionarias, psicodélicas, etc. Y su uso tiene como fin fundamental provocar en quien las ingiere un estado alterado de conciencia que, según diversos investigadores, podría abrirnos las puertas a otras dimensiones de la realidad. En la actualidad, físicos, matemáticos o antropólogos experimentan siempre bajo medidas de control en laboratorio o dirigidos por verdaderos chamanes con las llamadas plantas alucinógenas o enteógenos, término que prefieren los estudiosos para referirse a estos vegetales. Son muchos los estudiosos que, tras haber ingerido dichas plantas, aseguran haberse topado en esa realidad paralela, con inteligencias de otras dimensiones, con las que incluso han llegado a comunicarse. Para algunos científicos, dichos seres simbolizan el aspecto y propiedades de nuestro yo más profundo, pero otros defienden una existencia real en distintos universos paralelos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, grupos de experimentadores, que se llaman a sí mismos psiconautas, viajeros de la psique o la conciencia, tratan de explorar esas dimensiones paralelas. Para ello emplean sobre todo la dimetiltriptamina, DMT, también conocida como la molécula del espíritu, una sustancia que contienen algunas plantas, como la chacruna, pero que también genera el cerebro humano de forma natural. Aunque pueda parecer sorprendente, buena parte de los psiconautas describen un entorno muy similar, perciben idénticas sensaciones y se encuentran con el mismo tipo de entidades. En resumen, 3 elementos definen esa dimensión paralela por la que navegan los viajeros de la DMT. 1. El llamado crisantemo o barrera energética. Sería la puerta de acceso al otro lado, y se caracteriza por una serie de figuras geométricas indescriptibles, de hermoso colorido y gran belleza. Algunos viajeros del hiperespacio no logran atravesarla porque en el mismo instante de hacerlo, son poseídos por una especie de pánico existencial. 2. Si logramos traspasar el crisantemo, llegaremos al conocido como domo o patio de los extraterrestres. Vendría a ser algo así como una especie de centro de recepción de los confusos exploradores tridimensionales. Muchos sienten una especie de mensaje que penetra en todos los poros de su ser, el cual podría ser traducido como: lo lograste, ya estás al otro lado. En esta ignota región más allá del espacio-tiempo, la realidad a la que estamos acostumbrados se difumina, y no es extraño que aparezcan traviesos seres que comienzan a jugar con la materia-energía, que el asombrado psiconauta descubrirá que no es más que la extensión de su conciencia. 3. Luego hacen acto de presencia otra clase de entidades, que cada cual identifica con extraterrestres, inteligencias dimensionales, hadas, ángeles, demonios, etc. En ocasiones son alegres y amigables, pero otras veces atacan a los psiconautas o simplemente muestran un absoluto desinterés hacia ellos. Pueden llegar a comunicarse con los humanos que penetran en sus dominios en una especie de idioma creador, pues para dichas entidades el acto de la comunicación es como el arte de la creación. No existe diferenciación entre verbo, materia y energía, de modo que si alguna de estas inteligencias poseyera la capacidad de penetrar en nuestro mundo tridimensional, la tomaríamos por el mismísimo Dios. El DMT es el elemento principal de la ayahuasca, un brebaje para penetrar en las dimensiones paralelas que preparan los chamanes del Amazonas. Es una combinación de plantas medicinales y visionarias.
Aunque existen distintas formas de hacerla, todas ellas incluyen un inhibidor MOAI, como la liana Banisteriopsis caapi, conocida como la viña de los espíritus, y una planta que contenga la famosa DMT. El Dr. Jeremy Narby defiende en su libro The Cosmic Serpent que los brujos amazónicos emplean la ayahuasca para entrar en contacto con el ADN del enfermo y así curarlo. Narby escribe: Mi investigación me ha llevado a formular la siguiente hipótesis. En sus visiones, los chamanes llevan su conciencia a nivel molecular y obtienen acceso al ADN, al que llaman esencias animadas o espíritus. Aquí es donde ven dobles hélices, la forma del ADN, espirales y formas cromosómicas. Así es como las culturas chamánicas han conocido por milenios que el principio vital es el mismo para todos los seres vivos. En los últimos 3 millones de años, el tamaño del cerebro humano se triplicó, lo que para buena parte de los antropólogos que estudian la evolución humana constituye el avance más rápido de un órgano complejo en toda la historia de la vida en la Tierra. Se cree que este proceso evolutivo llegó a su punto máximo hace unos 100.000 años, cuando nuestros ancestros se transformaron en individuos conscientes. Esto conllevó el uso de herramientas, el descubrimiento del fuego y la aparición de un modo de comunicación complejo con los miembros de su misma especie. Pero, ¿a qué se debió tamaña mutación? Una de las teorías que es más llamativas es la propuesta por el etnobotánico Terence McKenna, quien en su libro El manjar de los dioses, defiende que los alcaloides de las plantas, particularmente los compuestos alucinógenos como la psilocibina, dimetiltriptamina, DMT y armalina, pueden ser los factores químicos de la dieta protohumana que catalizaron la emergencia de la autoconciencia humana. En un estado posterior de ese mismo proceso, los alucinógenos actuaron como catálisis en el desarrollo de la imaginación, alimentando la creación de estrategias internas que quizás concordaron con la emergencia del lenguaje y la religión. Para McKenna, tuvieron que darse 3 etapas en cuanto a la relación homínidos-alucinógenos. En la primera, nuestros ancestros prehistóricos habrían ingerido pequeñas cantidades de psilocibina o DMI sin tener conocimientos de sus efectos. Esta circunstancia habría generado una mayor agudeza de sus 5 sentidos, lo que constituiría una mejora en las técnicas de caza. En la segunda, ya conscientes del poder de dichas sustancias, descubrirían que producían una mayor excitación sexual, con lo que los hongos favorecerían la reproducción de la especie. Finalmente, el tercer nivel sería el del trance chamánico, mediante el cual determinados miembros del grupo que habrían tomado altas dosis, protagonizarían viajes a otras realidades, en las cuales mantendrían contactos con los dioses, entidades superiores que marcarían el camino a seguir por el grupo. De este modo surgiría cierta selección social, pues solo algunos individuos tendrían mayores facilidades para penetrar en el mundo de los dioses, por lo que se convertirían en los portavoces de estos de cara al resto de la comunidad. Al tratar de identificar qué planta habría sido la catalizadora del cambio evolutivo, McKenna concluyó que la candidata debía ser africana, pues todos los indicios apuntan a que en dicho continente aparecieron los primeros humanos. Además, dicha planta debía estar continuamente a disposición de una población nómada, ser abundante y fácilmente detectable. Y, por supuesto, su ingesta no tenía que requerir ninguna preparación y debía provocar efectos tangibles e inmediatos en los individuos. Con estos requisitos, el etnobotánico planteó una hipótesis bastante plausible. Nuestros ancestros habrían descubierto que en el estiércol de los animales crecían ciertos hongos, algunos de los cuales contenían psilocibina. Concretamente apuntó a 2 especies, Panaeolus y Stropharia cubensis. Esta última es conocida hoy en día como el hongo mágico por psiconautas de todo el mundo. McKenna menciona que de todas las especies de hongo, solo la Stropharia cubensis contiene psilocibina en cantidades concentradas y está libre de compuestos que producen náuseas. Solo ella se encuentra en abundancia y en las regiones tropicales. El eminente antropólogo R. Gordon Wasson describe en su obra The Wondrous Mushroom, Mycolatry in Mesoamerican, que consiste un trance chamánico provocado por alucinógenos, según sus propias investigaciones. En su trance, el chamán emprende un largo viaje al lugar de los ancestros que han fallecido, o al mundo subterráneo o a donde moran los dioses, y este país de las maravillas es precisamente donde nos llevan los alucinógenos.
Cuando estás en un estado de éxtasis, tu misma alma parece salir del cuerpo y alejarse. ¿Quién controla su vuelo? ¿Eres tú, tu inconsciente o un poder superior? Quizás esté totalmente oscuro, pero oyes y ves con más claridad que nunca. Estás finalmente cara a cara con la verdad definitiva. Se trata de una impresión o ilusión arrolladora que te atrapa. Puedes visitar el infierno, los campos elíseos de Asphodel, el desierto del Gobi o las inmensidades árticas. Conoces el asombro, la dicha y el miedo. El éxtasis es la auténtica esencia del chamanismo. Lo cierto es que existen infinidad de tradiciones en casi todas las culturas que dan cuenta de lo que supuso el descubrimiento del poder de las plantas, que conferían a quienes las ingerían el don de la autoconciencia. No tenemos que acudir a exóticas religiones, sino a nuestra propia cultura judeo-cristiana, pues uno de los episodios más conocidos del Génesis, la expulsión del paraíso, podría aludir precisamente a dicha circunstancia. En este libro, perteneciente al Antiguo Testamento, leemos: Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era placentero a la vista y a la contemplación, lo tomó y lo comió. Lo ofreció también a su esposo y éste lo comió. A ambos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que, con algunas hojas, se confeccionaron un taparrabos. El Señor hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dijo: El hombre se ha convertido en uno de nosotros, conoce el bien y mal. Por lo que el Señor lo echó del jardín del Edén para que arara el suelo del cual había sido arrancado. Pero el Génesis no es el único libro sagrado que se refiere a la importancia de las plantas de poder. Por ejemplo, los textos religiosos de los pueblos indoeuropeos, los Vedas datados en el segundo milenio antes de Cristo, dan cuenta del soma, una planta con características muy especiales, pues provocaba la visión del otro mundo. Volvemos a tener conocimiento del soma durante la instauración del zoroastrismo, religión surgida en la meseta iraní en el segundo milenio antes de Cristo. En el Avesta, el libro sagrado de esta fe, existen varias alusiones a esta sustancia mágica, que, al parecer, fue prohibida por los líderes zoroastristas. Del mismo modo que hace miles de años los líderes religiosos de diversos pueblos ingerían alucinógenos para comunicarse con los dioses, hoy en día antropólogos y físicos también utilizan dichas sustancias, sobre todo la DMT, para dejar atrás nuestra realidad tridimensional y acceder a esos universos paralelos que los científicos todavía están empezando a comprender. Con esto doy por finalizado el vídeo y no olvides dejar tu me gusta y suscripción para no perderte ninguno de nuestros videos.